cada auto grande antiguo para recorrer 1 kilómetro genera 480 gramos de dióxido de carbono. Y nuestras empresas gastarían 755 kilogramos, para generar 755 gramos de dióxido de carbono por una unidad de generación por kilowatt hora. O sea, 2 vehículos gastan más que lo que están gastando nuestras plantas productoras. Ese es el dato preciso. Pero nuestro compañero se encubre en el manto técnico. Pues sería el colmo que, habiendo sido director de CFE y traicionando sus intereses, no conociera los datos técnicos para justificar su entrega al capital extranjero. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, nosotros no decimos representar, representamos al pueblo. Él se inscribe en la carta de López Mateos, que era priista, cuando dijo: vendrán malos mexicanos a entregar nuestro patrimonio. Amigos y amigas, vamos a ir a este video donde se aprueba en la Comisión de Energía la ley del presidente López Obrador sobre las energías. Vamos a ir a este video porque Enrique Ochoa Reza se encabrona con el secretario de la mesa directiva y también arremete, se burla del diputado Fernando Noroña. Hoy el diputado Ochoa Reza está muy enojado porque pasó en la Comisión de Energía. El próximo martes se va a ir al Parlamento Abierto, a la sesión de la Cámara de Diputados, para que sea aprobada esta ley. Es lo que lo tiene muy de malas, por eso estaba muy irritado el señor. Vamos a ir a este video. Hay una petición por alusiones personales del diputado Enrique Ochoa, y aunque fue de su mismo partido, en ese ánimo de pluralidad, le vamos a conceder el uso de la palabra por alusiones hasta por 2 minutos. Adelante, diputado Ochoa, para que no se diga después que ponemos la ley mordaza. Adelante, diputado. Si no quiere poner la ley mordaza, prenda el canal del Congreso y que se vea el debate. Presento el siguiente argumento que se ha interrumpido por distintos supuestos problemas técnicos en cuanto a la contaminación que produce una central con combustóleo. Los datos que presentó un experto que incluso estaba a favor de la iniciativa preferente es que una central de combustóleo como la de Tula produce 5 millones de toneladas de emisiones contaminantes al año. Algún legislador dijo que 2 camiones producen esa cantidad de contaminación. Dijo que no se refirió a Tula. Pues ¿a qué central de combustóleo se refirió? ¿Se refirió a Tuxpan, que es más grande que Tula? ¿O a Salamanca, que es prácticamente del mismo tamaño? ¿A qué central de combustóleo se puede referir a alguien a quien sus asesores les dicen que 2 camiones producen la misma contaminación que una central de combustóleo? ¡Qué malos asesores! Y ustedes dicen que nosotros les reclamamos que hagan argumentos técnicos y sienten que eso es tratar de ponerlos en desventaja. No, los ponen en desventaja quienes les dan estos argumentos y que ustedes repiten en una transmisión en vivo. A lo mejor por eso se cortó la señal del canal del Congreso, pues porque ya no quieren que se digan las cosas como son. Y no me interrumpa, secretario, dedícase nada más a hacer su trabajo. No interrumpa. Está funcionando ahora el canal del Congreso. Continúa interrumpiendo, adelante, recupéreme el tiempo, gracias, se lo agradezco. Me gustaría que participara usted más desde la posición en la que está en el como pleno secretario. El día de martes, ahí estaré. Ah, qué bueno, me da gusto, me va a dar mucho gusto estar con usted en el pleno, ¿eh? Y recupéreme nada más el tiempo, gracias a su interrupción. Entonces, gracias, secretario, qué amable. Entonces, yo creo que vale la pena pues que los datos técnicos que van a alimentar este debate efectivamente reflejen lo que son los temas que vamos a discutir. ¿Qué tanto contamina una central de combustóleo? Pues contamina ampliamente, más que 2 camiones o más que 2 automóviles. Esa es la verdad.
Pero si ustedes se dejan asesorar por gente que no les da el dato veraz, pues entonces la discusión es un tanto un diálogo de sordos. Ojalá pudieran primero reconocer que esos datos que les han dado están mal y que el debate el martes se sustente con datos técnicos reales, si es que les preocupa el medio ambiente, y evitar la contaminación que afecta a la ciudadanía que ustedes dicen representar. Gracias, diputado Ochoa. El diputado Fernández Noroña, 2 minutos, diputado. Sí. Parece que quien está muy desesperado porque las empresas extranjeras ya le pagaron los bonos porque ha defendido mal hoy sus intereses. Y ha quedado en evidencia frente a la ciudadanía que está defendiendo a las empresas extranjeras en contra del interés nacional. Fue subsecretario del gobierno cuando se hizo el pacto contra México, fue director de CFE traicionando los intereses de CFE. Si se hubiese seguido su dinámica, CFE estaría en 2024, se hubiera ganado Meadeo Anaya, al 20% del mercado nacional. Hicieron pedacitos, la amarraron de pies y manos. No, ustedes no necesitaban asesores, lo que necesitaban era un poquito de conciencia, un poquito de patriotismo, un poquito de dignidad, que parece eso no lo tuvieron en ningún lado. Cada auto grande antiguo para recorrer 1 kilómetro genera 480 gramos de dióxido de carbono. Y nuestras empresas gastarían 755 kilogramos para generar 755 gramos de dióxido de carbono por una unidad de generación por kilowatt hora. O sea, 2 vehículos gastan más que lo que están gastando nuestras plantas productoras. Ese es el dato preciso. Pero nuestro compañero se encubre en el manto técnico. Pues sería el colmo que, habiendo sido director de CFE y traicionando sus intereses, no conociera los datos técnicos para justificar su entrega al capital extranjero. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, nosotros no decimos representar, representamos al pueblo. Él se inscribe en la carta de López Mateos, que era priista, cuando dijo: vendrán malos mexicanos a entregar nuestro patrimonio al extranjero. Siempre ha habido desde el siglo XIX, por eso el compañero presidente divide entre conservadores y liberales. Nosotros nos reivindicamos dentro de los liberales porque siempre hemos estado al servicio del pueblo y siempre estaremos en esa línea. Y ustedes, pues, son tataranietos de Agustín de Iturbide y de todos aquellos traidores al pueblo. Pues es la verdad, ¿no? Maximiliano Díaz y todos esos canallas que sometieron al pueblo y que lo hicieron sufrir lo indecible. Muchas gracias por Gracias, diputado. Y lástima que tampoco mi intervención esté en el canal del Congreso, Sí, pero el martes nos vemos las caras desde Gracias, la máxima diputado. Tribuna de la Nación. Gracias, diputado Fernández Noroña. En el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado Ochoa. Muchas gracias, secretario, usted tan atento como siempre. Me da gusto que esté preparando el debate para el martes, ahí estaremos con mucho gusto. Dejemos de otra tarea de dato técnico, que ya vi que le gustó y que se puso de buen humor mi compañero diputado. Se ha dicho aquí equivocadamente que la Comisión Federal de Electricidad no recibe CELS por las centrales de energía limpia que produce. Lo recibe en piso parejo, es decir, todas las centrales de energía limpia del país que se construyen y se ponen en operación del 2014 en adelante, o centrales existentes que amplían su capacidad de generar energía limpia del 2014 en adelante, sean públicas o sean privadas, con un piso parejo reciben los mismos CELS. Es decir, es falso quien les haya dicho lo contrario. Y lo pueden revisar ustedes mismos, como seguramente revisarán lo que efectivamente produce un auto versus una central de combustible. Pero, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad recibe CELS por la central Laguna Verde, que tuvo un programa de ampliación y de eficientización, y por lo tanto esa central en Veracruz, de mi compañera que hizo esta referencia, y seguramente ella pudiera preguntar, sí recibe CELS. La central de los azufres en Michoacán también recibe CELS, es una central geotérmica que efectivamente en un proceso de subasta competitivo
ese campo de geotermia de la CFE ganó una de las subastas y suministro básico le compró la energía, además de que se le reconociera por ley los CELS que producen. Todas las centrales renovables de energía limpia, nuclear, agua, vapor del subsuelo, viento o sol, que se construyen y se pongan en operación después del 2014, reciben CELS. Hay piso parejo en la normatividad. Quienes les hayan dicho lo contrario, o no conocen lo que sucede en el sector eléctrico o los quieren engañar para que ustedes queden mal cuando dan este tipo de opiniones ante la opinión pública. Ya afortunadamente con el canal del Congreso, pues ya quedarán registradas para la historia, pues que ustedes no tenían los datos correctos, pero ahora que ya los tienen, pues ya pueden pensar que lo que están afirmando y lo que quieren cambiar con sistema preferente está mal, y que entonces podamos tener este debate informado con los datos ciertos en la mesa y que ustedes tomen su decisión, porque si lo que les preocupaba era que los CELS no se recibían en piso parejo por parte de CFE y las empresas privadas que participen en la industria renovable, pues eso ya queda aliviado, queda atendido por la realidad, porque la ley sí lo permite y de hecho tanto Laguna Verde en Veracruz como los azufres en Michoacán lo reciben y por lo tanto pues ya su preocupación está atendida y pues no se requiere modificar la ley de la industria eléctrica en esos términos, porque pues no era así, alguien les informó mal. Y entonces sí hay que cambiar este dictamen y hay que cambiar los artículos que ustedes están tratando de reformar con estas preocupaciones que si fueran ciertas serían válidas, pero no lo son. Y en consecuencia creo que pueden cambiar este dictamen, cambiar los artículos o aceptar las reservas que presentemos juntos, ustedes y nosotros, sobre este dictamen que está mal porque hay afirmaciones pues que son falsas. Y yo creo que hay una gran oportunidad de trabajar juntos el día martes para aceptar reservas, para cambiarlas y nosotros también las presentaremos en su oportunidad el día martes y platicaremos con ustedes y ustedes tendrán el tiempo para poderlas apoyar, para atender lo que efectivamente se requiera, pero también para corregir aquellas cosas que les hayan dicho equivocadamente y que no son ciertas en cuanto a las preocupaciones que les compartieron. Por otro lado, ustedes han dicho que está mal tener una dependencia del gas natural de Texas. Yo también creo que es cierto que tenemos que incrementar la producción de gas natural en México, pero cuando les propusimos en la comisión de darle seguimiento a la producción de petróleo y de gas natural de Pemex a lo largo de cada trimestre dentro de la Comisión de Energía, nunca estuvieron de acuerdo en hacer esa revisión y ese acompañamiento, y nunca se hizo. Y Pemex está produciendo 10% menos gas natural ahora que en el 2018. En consecuencia, debimos de haber acompañado más a Petróleos Mexicanos, se le debe de dar más recursos, pero también se debe reconocer que Pemex no puede solo con la producción de gas natural, que se requiere necesariamente de la producción de más empresas que en México puedan extraer el gas natural. Y aquí viene una decisión difícil, con gusto, y aquí viene una decisión difícil para la Comisión de Energía del futuro, y ojalá para ustedes en unos cuantos semanas y meses. Vamos a regular mejor el fracking para que se pueda extraer gas natural de lutitas en México en lugar de importarlo de Texas, o como alguno de mis compañeros que me anteció el uso de la palabra dijo que él está completamente en contra del fracking y lo piensa prohibir. Pues entonces no vamos a poder ser autosuficientes en gas natural. O encontramos la manera de emular las mejores prácticas en materia ecológica para incorporar el fracking como técnica en México, o lamentablemente no va a haber la capacidad de ser autosuficientes en gas natural, porque no se extrae más gas natural por decreto, se tiene que extraer en la realidad. Gracias, secretario. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal de Morena, para hablar a favor, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Adelante, diputado. Gracias, saludos desde Saltillo a todos. Y miren, hay dos grandes mentiras en torno a la reforma en cuestión. Uno que va en contra del libre mercado y dos que va en contra del medio ambiente, y de eso quiero hablar. Contrario a lo que ha dicho la oposición, la iniciativa es en contra del mercado simulado que generaron con la reforma de Peña Nieto, que ya lo ha comentado aquí varios diputados.
hay fuertes pues noticias de que esa reforma fue aprobada gracias a sobornos millonarios a legisladores del viejo régimen. Pienso que estas y otras reformas neoliberales desde la época de Salinas no se hicieron para otra cosa más que para robar. La búsqueda de sobornos o de un puestecito como el que Iberdrola le dio a Calderón y sustituyeron cualquier análisis técnico o de Estado. Así que ya, por favor, dejen de simular. Y es que en ningún lugar del mundo sucede lo que hicieron aquí en el mercado eléctrico, que no fue solo la privatización de una buena parte de la generación de electricidad, sino la creación de mecanismos de subsidio para esos privados a costa de la CFE. La CFE subsidia a sus competidores obligadamente, lo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Tiene que darle salida primero a las energías de sus competidores, permite que usen su red de transmisión de manera gratuita, tiene que comprarles certificados de energías limpias, contrario a lo que aquí han dicho, mañosamente se dejó afuera de los CELS a las formas de producción con energía hidráulica que tenía la Comisión Federal de Electricidad. Eso lo vamos a modificar. Y tiene que proveer respaldo a los generadores privados intermitentes como los solares y la eólica sin costo alguno. Esta aberración ha dado lugar a casos como el de Iberdrola aquí en el país, que tiene 27 plantas ubicadas solamente en los mercados competitivos, no le interesa ir a los lugares alejados donde el mercado está poco desarrollado, realiza subastas simuladas porque compiten sus diferentes filiales, tiene utilidades monopólicas, es una vergüenza, presumen a nivel mundial las utilidades que tienen en México, que son 5 veces más grandes que las utilidades que tienen en España. Ni siquiera invirtieron capital aquí en México, recibieron créditos de la banca nacional, un abierto robo a la nación. A la derecha que le gusta tanto las políticas de Estados Unidos, yo les aseguro que si Iberdrola quisiera hacer lo mismo en ese país, en 3 días ya los habrían sacado del mercado eléctrico. Segundo, sobre el medio ambiente, pues no podemos negar que estamos en una crisis ambiental. Mi generación tiene un gran reto de modificar hábitos de consumo y de producción, pero no puede haber nada más hipócrita que utilizar la careta del medio ambiente para hacer jugosos negocios a costa de nuestros recursos. Claro que hay que dimensionar la problemática ambiental en México, que ha sido agudizada por una alianza entre los políticos neoliberales y el poder económico en este país. Está el caso del Istmo de Oaxaca, donde empresas privadas de energía eólica entraron, dividieron a las comunidades y actualmente tienen jugosas ganancias a costa de las tierras comunales. Energía limpia, prácticas sucias. Por otro lado, hablando del medio ambiente, habría que contextualizar: el 10% de los más ricos del mundo generan casi el 52% de la contaminación mundial. 50% de la población más pobre apenas genera el 7% de la contaminación. Sin duda, las clases privilegiadas tienen que aprender a vivir sin contaminar tanto. Me resulta muy hipócrita que hoy la derecha se quiera poner la camisa de ambientalistas cuando en sus gobiernos generaron un verdadero desastre ambiental en el país. Le entregaron casi la mitad del país a mineras extranjeras, contaminaron ríos, la total inacción de las dependencias ambientales ante el uso de más de 80 plaguicidas tóxicos encabezados por el glifosato, la toma de posición al lado de Monsanto, de Syngenta, de Bayer, de DuPont, en el caso del maíz transgénico, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, más de 500,000 concesiones de agua privadas, la construcción de basureros tóxicos como en General Cepeda, Coahuila. Entonces, pues no les queda hablar a nombre del medio ambiente cuando lo único que les ha interesado son los negocios privados a costa de los recursos naturales y el bienestar del pueblo de México. Y quiero precisar sobre el tema de los apagones, que aquí se ha mencionado que es por falta de cobertura. Lo dijo la CFE, se reportaron más de 50 eventos de fuerza mayor entre los transportistas, no pudieron transportar gas a México desde Texas. Concluya, por favor, diputado. Sí, termino con esto. Las bajas temperaturas, además de dañar la infraestructura de transporte, dañó yacimientos y se redujo la producción. Eso generó desabasto, escasez y especulación con los precios. Los incrementos en precios no impidieron cumplir obligaciones de CFE con suministradores de Estados Unidos. El incumplimiento era por impedimento físico para transportar gas. Es falso que ello tenga que ver con un problema de cobertura. Dejemos de mentir, dejen de engañar a la gente. Nosotros somos representantes populares, no representantes cupulares. Nos paga el pueblo, no Iberdrola. Gracias, diputado. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y vamos a estar al pendiente el próximo martes, donde va a ser la sesión para aprobar la reforma del presidente López Obrador. Aquí les vamos a estar pasando los videos más interesantes
de esa sesión, que seguramente ahí se aprueba la reforma del presidente López Obrador. Por eso hoy estos señores están muy enojados, muy irritados, muy encabronados. Nos vemos en el próximo video.